Buenos días a todos, especialmente a mis queridos compañeros celebradores de la palabra de la Diócesis de Segovia. El equipo de celebradores del Obispado me ha pedido que prepare una formación sobre la liturgia de las horas, conocida también como oficio divino. Dado que ahora no podemos reunirnos, hemos puesto a vuestra disposición esta serie de vídeos. De este modo, podéis acceder a ella siempre que queráis, o incluso compartirla si lo consideráis de interés. También la tenéis a vuestra disposición por escrito. Los que estamos comprometidos con la pastoral en el campo, vemos día a día cómo comunidades muy antiguas se debilitan y desaparecen. No tanto por falta de habitantes, sino de cristianos. El mundo cambia a la velocidad del rayo, y el cristianismo parece casi una reliquia del pasado. No es fácil evitar la tristeza y la desesperanza ante la desaparición de elementos muy queridos que forman parte de nuestra historia religiosa. Pero si no perdemos la perspectiva de que Cristo es el Señor de la historia y la cabeza de la Iglesia, si nos disponemos a escucharle y le dejamos actuar, si estamos dispuestos a convertirnos, es decir, a abandonar lo superfluo para centrarnos en lo esencial, con la gracia de Dios, el Evangelio florecerá de nuevo en nuestra tierra. En Occidente estamos viviendo un cambio tan profundo que solo tiene parangón con el que ocurrió cuando desapareció el Imperio Romano. Entonces, la Iglesia supo reaccionar fomentando lo esencial. Pequeñas comunidades de cristianos doctrinalmente ortodoxos, muy bien formados, con una intensa vida de oración y celebrativa, articulada en torno a la liturgia de las horas y los sacramentos, y a la vez volcados en la transformación de su entorno. De este modo, precisamente desde las zonas rurales, los monjes lograron mantener viva la fe de los cristianos, evangelizaron grandes territorios paganos y determinaron la cultura y la civilización de lo que ahora llamamos Europa. Hoy, como entonces, fieles a lo mejor de la tradición cristiana, quienes estamos llamados a la evangelización, tenemos que decidir si vamos a ser enterradores o parteras, es decir, si vamos a gastar nuestra energía en mantener artificialmente aquello que ya haya cumplido su función histórica, o si por el contrario, vamos a centrarnos en ayudar a dar a luz lo nuevo que tiene que nacer. El título de esta formación es La liturgia de las horas, esperanza y futuro de la Iglesia en las zonas rurales, aunque sin duda también lo es para las zonas urbanas. Trataremos de conocer mejor esta liturgia. Intentaremos comprender por qué, a pesar de ser tan desconocida para muchos cristianos, es tan fundamental para la vida de la Iglesia. Y podremos entrever el importantísimo papel que puede estar llamada a jugar en el fortalecimiento y maduración de la fe de los cristianos, la pervivencia de nuestras pequeñas comunidades y la evangelización, especialmente en las zonas rurales. El culto cristiano es más amplio que la liturgia. Engloba también una gran variedad de expresiones de piedad que conforman lo devocional, que han ido apareciendo a lo largo de la historia, respondiendo en buena medida a las necesidades pastorales de su tiempo. El rosario, el Vía Crucis, el Ángelus, las novenas, las procesiones. Sin embargo, y a pesar de la enorme importancia que han llegado a tener en la práctica religiosa, los actos devocionales y de piedad no son liturgia. Según afirma el Concilio Vaticano II, la liturgia, por su naturaleza, está muy por encima de estos ejercicios piadosos, que en cualquier caso deben derivar de ella y conducir a ella. Más tarde analizaremos las razones históricas de su surgimiento y evolución en relación con la liturgia de las horas. La liturgia es cumbre y fuente de la vida eclesial y tiene su origen directo en Jesús. Está conformada fundamentalmente por dos grandes bloques: la liturgia de los sacramentos, de la que la misa forma parte, y la liturgia de las horas. Es el culto que ha existido siempre en la Iglesia desde Pentecostés hasta el día de hoy. Es el culto necesario
del que no puede ni podrá nunca prescindir, porque a través de él se hace presente el Señor. Así, el Concilio dice que Cristo está siempre presente en su Iglesia, sobre todo a través de la acción litúrgica. Está presente con su fuerza en los sacramentos, de modo que cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. Está presente en su palabra, pues cuando se lee en la Iglesia la Sagrada Escritura, es Él quien habla. Está presente, por último, cuando la Iglesia suplica y canta salmos, es decir, cuando celebra la liturgia de las horas. Un gran maestro de liturgia, Manuel González, a quien acudí en busca de formación cuando comencé a ser celebrador, suele hacer esta pregunta a los que participan en alguna de sus charlas. ¿Me pueden decir ustedes qué está haciendo Jesucristo en este momento? Y ante la frecuente sorpresa de quienes le escuchan, él mismo aporta la respuesta. Cristo está en este mismo momento oficiando una liturgia en el cielo. Y es que, a diferencia de lo que ocurre con cualquier práctica de piedad o devocional, quien preside la liturgia es Cristo mismo, que la ofrece ante el Padre en la Jerusalén celeste, porque Él es nuestro sumo sacerdote y único mediador. La liturgia, por lo tanto, es obra de Cristo sacerdote y de su cuerpo, que es la Iglesia. Es acción sagrada por excelencia, cuya eficacia no la iguala ninguna otra acción de la Iglesia. Asimismo, la liturgia de las horas es oración pública de la Iglesia y jamás pierde su carácter comunitario. Aunque la celebremos solos, junto a nosotros, está celebrándola toda la Iglesia con Cristo a la cabeza. De este modo, no solo los templos, sino también las casas en las que habita una familia cristiana, nuestra propia habitación, o cualquier lugar en el que se celebra el oficio divino, queda transformado en espacio sagrado y lugar de culto. El Catecismo afirma que los bautizados participan del sacerdocio de Cristo, pero solemos desconocer que la manera en la que los fieles podemos ejercer nuestro sacerdocio es precisamente celebrando la liturgia de las horas, participando en la oración pública de la Iglesia. De este modo, nos unimos a Cristo con toda la Iglesia para alabar, glorificar y dar gracias al Padre e interceder por toda la humanidad. Y es que el sacerdocio cristiano, tanto el común como el ministerial, no es para el propio beneficio del que lo recibe, sino para el bien de toda la humanidad. Por lo tanto, la principal motivación que debemos tener para ejercerlo a través de la liturgia de las horas no debe ser la de beneficiarnos de lo que indudablemente nos aporta, sino la de servir a nuestros hermanos, intercediendo de este modo por la salvación de todo el mundo. Por todas estas razones, el Concilio pide encarecidamente a los laicos que recen el oficio divino o con los sacerdotes o reunidos entre sí o inclusive en particular. Y es que la liturgia de las horas es en verdad la voz de la misma esposa que habla al esposo. Más aún, es la oración de Cristo con su cuerpo al Padre. Hemos dicho que la liturgia enlaza directamente con Jesús. Por eso es muy importante que comprendamos cómo era el culto del pueblo de Israel en que participó, así como su experiencia y enseñanza acerca de la oración. Jesús nace en un pueblo que tiene un culto muy desarrollado y que ora cotidianamente. El templo de Jerusalén era el espacio sagrado en el que se desarrollaba el culto sacrificial, y al que, en la medida de lo posible, se acudía masivamente en las principales fiestas. El Evangelio de Lucas narra cómo sus padres le presentaron en el templo, donde ofrecieron el sacrificio correspondiente, y posteriormente cómo peregrinó hacia él con su familia en la fiesta de la Pascua.
Juan recoge varias subidas a Jerusalén con ocasión de alguna fiesta. Asimismo, los evangelios relatan cómo buena parte de la predicación y la actividad de Jesús en los días previos a su pasión acontece en el templo, en la inmediatez de la fiesta de la Pascua. La casa familiar judía era también un lugar de culto, donde se comenzaba a celebrar el Sabbat y donde, si no habían podido desplazarse a Jerusalén, celebraban la cena pascual. Podemos imaginarnos a María en su casa de Nazaret, junto a Jesús y a José, cantando al atardecer de cada viernes las oraciones que dan comienzo a la celebración del Sabbat, implorando la bendición para su familia. El sábado tenía también lugar el principal culto sinagogal, en el que todos los judíos varones podían leer y comentar la Escritura desde que celebraban su mayoría de edad religiosa, razón por la cual todos aprendían a hacerlo en mayor o en menor medida. Lucas nos permite entrever cómo se desarrollaba parte de ese culto en la sinagoga de Nazaret, al relatarnos el accidentado inicio del ministerio público de Jesús en su pueblo. Durante su vida pública, le vemos en numerosas ocasiones acudir los sábados a las sinagogas, que con frecuencia se convierten en el marco de su predicación y de las sanaciones que lleva a cabo. Por último, los judíos tenían 3 momentos de oración a lo largo del día: al amanecer, al mediodía y a la puesta del sol. En la primera y en la última plegaria del día se recitaba el Shema Israel, que es la profesión de fe judía, así como diversos salmos y oraciones que tanto los hombres como las mujeres memorizaban. Esto explica la frecuencia y familiaridad con la que Jesús cita los salmos, que es, con diferencia, el libro de la Biblia hebrea más citado en el Evangelio, apareciendo con especial insistencia en el contexto de la última cena y la pasión. En esta práctica diaria, que fue el culto cotidiano de Jesús, de María y de los apóstoles, está el origen de la liturgia de las horas cristiana. Junto a esta extensa vida celebrativa, Jesús desarrolla una intensa vida de oración personal y enseña a sus discípulos a seguir su ejemplo. La oración de Jesús tiene características propias muy novedosas. Se dirige a Dios con extrema familiaridad, utilizando la palabra aramea Abba, que significa papá. Se dedica a ella con asiduidad y cotidianidad, integrándola en su vida y en su misión. Ora en soledad, en lo escondido, buscando con frecuencia la intimidad que le proporciona el monte por la noche o al amanecer. Es una oración de pocas palabras y de mucha escucha, buscando conocer la voluntad del Padre. Esa lógica de oración personal es propuesta por Jesús a sus discípulos cuando les enseña el Padre Nuestro y constituye un elemento indispensable en la vida cristiana que se complementa y se retroalimenta con la oración litúrgica. Así lo reconoce el Concilio al afirmar que la participación en la Sagrada Liturgia no abarca toda la vida espiritual. El cristiano, llamado a orar en común, debe, no obstante, entrar también en su cuarto para orar al Padre en secreto. Más aún, debe orar sin tregua, según enseña el apóstol. La primera iglesia, nacida en Pentecostés, estaba conformada por los apóstoles y aquellos que habían acompañado a Jesús, a los que se fueron sumando nuevos creyentes, entre los que había sacerdotes judíos. Precisamente a ellos está dirigida la carta a los hebreos, que explica brillantemente que Cristo, sacerdote y víctima, se ha ofrecido en sacrificio a sí mismo de una vez para siempre. Ese es el sacrificio de la nueva alianza, cuyo memorial es la Eucaristía. La fracción del pan era celebrada en el primer día de la semana, llamado el Día del Señor, tal como refleja la Didaché, un importantísimo escrito cristiano
compuesto probablemente en la segunda mitad del siglo I. En adelante ya no tendría sentido continuar el culto sacrificial del templo. Con el tiempo, los cristianos trasladaron el culto sinagogal del sábado al domingo, conformando a partir de él la primera parte de la actual misa, la liturgia de la palabra, también llamada misa de los catecúmenos, dado que éstos podían participar en ella mientras duraba su larga preparación para recibir el bautismo. A esta liturgia de la palabra, de origen judío, se añadió la liturgia eucarística, o misa de los fieles, en la que sólo podían participar los bautizados. La primera Iglesia continuó ininterrumpidamente la oración cotidiana judía, entendida ahora en clave cristiana, descubriendo en los salmos y en las oraciones la escondida presencia de Cristo. Así, los hechos muestran a Pedro y Juan orando en el templo a la hora de sexta y de nona. Y San Pablo escribe a los colosenses: la palabra de Cristo habite en vosotros abundantemente, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y dando gracias a Dios en vuestros corazones. Muy pronto, el Shema fue sustituido en los 3 momentos diarios de plegaria por el Padre Nuestro, como atestigua la Didache G, que recoge también el carácter comunitario de esta oración. Quedaba así conformado, desde los inicios del cristianismo, el esquema fundamental de la liturgia de las horas hasta el día de hoy. A comienzos del siglo II, San Clemente, obispo de Roma, explica que los cristianos debemos practicar ordenadamente todo lo que el Señor nos mandó hacer en determinados tiempos, es decir, las oblaciones y los oficios. Asimismo, Tertuliano, a comienzos del siglo III, presenta los oficios matutino y vespertino como las oraciones mandadas por la ley, que por encima de cualquier recomendación debemos observar al salir el sol y al caer la tarde, mientras que considera que las horas intermedias del oficio son recomendables pero no necesarias, en clave devocional. En lenguaje de hoy, podríamos decir que eran de precepto tanto la misa dominical como los oficios diarios de laudes y vísperas que se celebraban comunitariamente. La casa judía, convertida ahora en hogar cristiano, siguió siendo un lugar de culto en el que la primitiva Iglesia se reunía para celebrar la liturgia sacramental y la de las horas. Con el tiempo, las casas cristianas más adecuadas se convertirán en domus ecclesiae, casas en las que habita la Iglesia, iglesias habitadas por una familia cristiana en las que se desarrollará la vida de las primitivas comunidades y en las que, por primera vez, se reservó el cuerpo de Cristo con el objeto de que pudieran comulgar los presos y enfermos que no habían podido celebrar con la comunidad el Día del Señor, evidenciando de este modo la firmeza con la que la primitiva Iglesia creyó en la permanente presencia del Señor en la Eucaristía. Para comprender la situación actual de la Iglesia en relación con la liturgia de las horas, es necesario conocer a grandes rasgos los cambios que se han producido en relación con el culto desde la Iglesia antigua hasta el día de hoy. El cristianismo pasó en muy poco tiempo de sufrir las grandes persecuciones a ser tolerado e inmediatamente después convertirse en la religión oficial del Imperio Romano. Este hecho tuvo enormes consecuencias para la fe cristiana, que pasó de ser una religión de minorías a una religión de masas. El bautismo, que poco antes había sido una opción valiente y militante que acarreaba la posibilidad cierta del martirio, se tornó en una decisión conveniente. Las pequeñas comunidades se convirtieron rápidamente en grandes feligresías y las basílicas necesarias para albergarlas sustituyeron a las domus ecclesiae. Asimismo, tras las primeras conversiones masivas,
se generalizó el bautismo de niños entre las familias cristianas, cayendo en desuso la institución del catecumenado, que había garantizado una sólida formación y un serio discernimiento en aquellos que querían incorporarse a la Iglesia. Los primeros cristianos, que provenían en parte del judaísmo y estaban por ello familiarizados con la Escritura, dieron paso a una gran masa de cristianos con muy baja formación cultural y religiosa. A este problema se unió la degeneración del latín en las distintas lenguas romances a lo largo de la Edad Media. Y llegó un momento en que el común del pueblo cristiano ni sabía leer ni entendía lo que se leía en la liturgia. En ese contexto, la liturgia de las horas quedó relegada a los clérigos, que eran los únicos que sabían leer y comprendían el latín, celebrándose casi exclusivamente en las catedrales, las grandes iglesias y los monasterios, a pesar de algún meritorio intento de extenderlo a todas las parroquias en época carolingia. El monacato, nacido en el siglo III, fue la vía que encontraron muchos cristianos interesados por vivir el cristianismo con más radicalidad. Fue precisamente en el ámbito monástico donde la liturgia de las horas alcanzó su máximo desarrollo, gracias a la aportación de San Benito, a comienzos del siglo VI, que instauró un extenso oficio que recorría los 150 salmos en el transcurso de una semana. También en el entorno de los monasterios comenzaron a surgir algunas prácticas devocionales basadas en la repetición de breves oraciones en lengua vulgar, al alcance de cualquier lego o seglar, mayoritariamente analfabetos y desconocedores del latín. Paralelamente, se fue desarrollando una intensa piedad mariana, ausente en la primera Iglesia. La oración dirigida a la Virgen más antigua que se conserva, Suctum Presidium, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, es probablemente de mediados del siglo III. Pero la devoción mariana se desarrolla sobre todo a partir del siglo V, con la declaración de María como Theotokos, Madre de Dios, en el Concilio de Éfeso. Del mismo modo, durante todo el periodo medieval se desarrolló abundantemente el culto a los santos y a sus reliquias, lo cual afectó notablemente a la liturgia de las horas, que se tornó extraordinariamente compleja. El enorme desarrollo de la piedad popular y devocional, especialmente al final de la Edad Media, trataba de que el pueblo cristiano, al menos, pudiera acceder a algunos medios que le permitieran mantener una cierta vida piadosa diaria, aun a costa de perder el carácter litúrgico que había tenido la oración cotidiana en la primera Iglesia gracias a la liturgia de las horas. La Iglesia antigua celebraba la misa exclusivamente en los domingos y solemnidades. Esa sigue siendo la práctica de las iglesias orientales hasta hoy. En Occidente, sin embargo, comienza a generalizarse la misa diaria debido a la proliferación de las fiestas de los santos y la multiplicación de misas por los difuntos. En España, la misa diaria no se introdujo hasta finales del siglo VII, en el 11º Concilio de Toledo, y aún así lo hizo contemplada como una hora canónica más dentro del oficio. Con el tiempo, la misa diaria acabaría desplazando a la liturgia de las horas como culto cotidiano. Al no entender latín, la participación del pueblo en la misa quedó relegada prácticamente a la asistencia, durante la cual muchos fieles practicaban distintos actos devocionales, entre los que con el tiempo adquiere una enorme importancia el rosario, inventado en el siglo XIII por Santo Domingo de Guzmán, cuya estructura revela una cierta lógica sustitutiva con respecto al oficio, al poder recitarse a dos coros, incluir una doxología trinitaria al final de cada misterio y sumar un total de 150 Ave Marías, que es el número de los salmos. En este contexto comienza a desarrollarse la devoción de la adoración eucarística, que dio lugar primero a la elevación de la hostia consagrada en la misa y tiempo después del cáliz, para poder ser contemplados por el pueblo. Más tarde, en el siglo XIII,
nace en los Países Bajos la fiesta del Corpus Christi. Hasta entonces, el cuerpo de Cristo había sido reservado con el objeto de garantizar la comunión de los ausentes, no para ser adorado fuera de la misa. Por ello, se reservó normalmente fuera del presbiterio, en un espacio aparte que no estaba abierto a la oración, dado que el foco fundamental de la celebración litúrgica y de la oración personal en la Iglesia era el altar, venerado como signo de la presencia de Cristo. Sin embargo, debido al intenso desarrollo de la devoción eucarística, el sagrario fue trasladado al centro del presbiterio, que con el paso del tiempo fue adornándose con retablos cada vez más espectaculares, diseñados para centrar la atención de los fieles en un gran expositor destinado a mostrar la hostia consagrada expuesta en la custodia. La misa de todos los tiempos es sustancialmente la misma, pero de la fracción del pan seguida del ágape de las primeras comunidades a la experiencia eucarística medieval y moderna hay casi un abismo. El común de los fieles oía misa cada vez con más frecuencia y comulgaba cada vez más infrecuentemente, vehiculando su relación con la Eucaristía a través de su adoración dentro y fuera de la misa. Teniendo en cuenta que el sacramento no se recibe por el solo hecho de participar en la misa o de adorar el cuerpo de Cristo, la experiencia eucarística de la mayoría de los fieles pasó de ser fundamentalmente sacramental a adquirir una lógica más devocional. En el siglo XIV, en los Países Bajos, surge la devoción moderna, una corriente espiritual que influirá enormemente en la vida religiosa hasta hoy. Esta corriente acentúa la humanidad de Cristo y especialmente la contemplación de sus sufrimientos y su pasión. Da una gran importancia a la dirección espiritual y desarrolla un moralismo casuístico, acentuando el individualismo y el voluntarismo y primando lo subjetivo sobre lo objetivo. La consecuencia directa de este planteamiento es que la oración pública, la liturgia de las horas, es relegada en favor de la devoción privada. Quizá en lo que más negativamente ha influido esta corriente en el desarrollo de los ejercicios piadosos, que junto con la misa han conformado el grueso de la experiencia celebrativa y de oración de la gran mayoría de los católicos en los últimos siglos, es en la enorme importancia que da a lo afectivo y emocional como elemento preponderante en la relación con Dios, orillando a la razón. Tendencia que, por otra parte, tuvo una gran importancia en el origen de la Reforma protestante. El protestantismo se inició, en cierta manera, como una reacción frente a la evidente decadencia de la vida cristiana que suponía la falta del acceso de los fieles a la Escritura, así como el hecho de que lo devocional, derivado a veces en superstición, se hubiera convertido en un elemento tan preponderante en la vida de la Iglesia. Paradójicamente, y a pesar de la centralidad que da a la Escritura, el protestantismo desarrolló en buena medida sus cultos en otra clave devocional, debido a la importancia del subjetivismo y el individualismo. El fomento de una relación directa con Dios, frecuentemente concebida y expresada en claves afectivas y emocionales, así como las posturas que adoptaron las distintas ramas del protestantismo sobre la sucesión apostólica, los sacramentos y la liturgia en general. Esta primacía de lo emocional y lo afectivo en la piedad se ha mantenido con muy distintas variantes a lo largo de los últimos siglos. Como reacción, y con la mirada puesta en la Iglesia antigua, surge en el siglo XIX el movimiento litúrgico, cuya influencia logró que a lo largo del siglo XX los papas fueran gradualmente tomando medidas para garantizar una mayor participación de los fieles en la liturgia, fomentando, entre otras cosas, la comunión frecuente, los misales bilingües y la reforma del oficio. Esta toma de conciencia de la centralidad de la liturgia en la vida de la Iglesia, incluidos los laicos, estuvo en la raíz de la reforma litúrgica que impulsó el Concilio Vaticano II, inspirando la Constitución Sacrosanctum Concilium. Sin embargo, en algunos sectores de la Iglesia, que frecuentemente han sido reticentes a la reforma litúrgica conciliar, sigue subyaciendo un gran apego
a formas y prácticas devocionales tradicionales, consideradas casi por algunos las esencias del catolicismo, aunque lo cierto es que, sin restarles su mérito, son ajenas al primer cristianismo y no existieron durante gran parte de la historia de la Iglesia. Por otra parte, no todo lo que se ha identificado como frutos del concilio en materia de culto se corresponde con la primacía de la lógica litúrgica, sino que en parte se ha desarrollado una nueva lógica devocional en un estilo opuesto al tradicional, pensando quizá que al adaptar el culto a los gustos de la gente vendrían más personas a la Iglesia. Probablemente por esta lógica devocional, tanto en uno como en otro sector, la llamada del concilio a que los laicos asumamos como propia la liturgia de las horas, pidiendo asimismo su implantación cotidiana en todas las iglesias, con o sin clero presente, sigue desgraciadamente sin llevarse a la práctica 50 años después, más allá de algunos casos excepcionales. Curiosamente, la influencia del movimiento litúrgico más allá del catolicismo, especialmente entre anglicanos y luteranos, estuvo en la raíz del nacimiento del movimiento ecuménico. A día de hoy, cuando tienen lugar celebraciones con las iglesias y comunidades separadas, se recurre con mucha frecuencia a la liturgia de las horas, dado que, aunque no podamos celebrar juntos la Eucaristía, nada impide la celebración común del oficio. Nuestras comunidades son muy pequeñas, están cada vez más envejecidas y tienen un comportamiento estacional muy marcado. Su identidad está construida alrededor de sus iglesias, ermitas e imágenes y cuentan con un calendario propio cuajado de fiestas de los santos, en las que lo folclórico gana cada vez más importancia frente a lo religioso. Aún quedan mayores de fe firme, aunque sencilla, pero la mayoría de los que aún van a la iglesia tienen una formación cristiana muy elemental y se mueven fundamentalmente en claves devocionales. Los pocos jóvenes y los nuevos habitantes de los pueblos están, en su gran mayoría, completamente secularizados. Muchos recuerdan aún al cura viviendo en el pueblo, cuando todos los días había misa y rosario y las campanas marcaban la vida cotidiana. De la noche a la mañana pasaron a abrir solo la iglesia para la misa dominical y tiempo después para la celebración de la palabra. Ahora ven cómo se cierran muchos templos, esta vez no por falta de curas, sino de feligreses. A nuestra generación le ha tocado vivir el final de una lógica parroquial surgida en la Alta Edad Media para asistir a los cristianos que vivían en el campo, que funcionó sin apenas cambios durante 1000 años. Si queremos que la fe sobreviva en nuestra tierra, tendremos primero que reconocer que los diversos enfoques pastorales que se han desarrollado en las últimas décadas, aunque llenos de buena voluntad, no han servido para revertir la situación, sino que probablemente la han agravado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Centrarnos en lo esencial y disponernos a abandonar aquello que nos lastre en la travesía por el desierto que estamos emprendiendo. Se acabó el cristianismo de cumplimiento. En una reciente homilía, nuestro obispo don César afirmaba que lo más difícil es la conversión de los buenos, que pueden quedarse en el nivel de los tibios, de quienes dice el libro del Apocalipsis: «Conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero porque eres tibio, ni frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte de mi boca». Qué pérdida de tiempo sería la vida si después de haber aspirado a ser santos, solo llegáramos a ser eso que solemos llamar personas buenas o cristianos mediocres. En el futuro los cristianos seremos pocos. Tendremos que conocer muy bien nuestra fe y exigirnos un alto grado de coherencia personal con ella. Y necesitaremos desarrollar una sana y fértil vida comunitaria que nos permita irradiar el Evangelio en medio de una realidad hostil o indiferente. Pero nada de esto ocurrirá si no entramos en una lógica de continua oración personal y en una constante e intensa vida litúrgica, a través de la cual desempeñemos
el sacerdocio recibido en el bautismo en favor de toda la humanidad, uniéndonos cada vez más a Cristo junto con toda la Iglesia. Aun en medio de una sociedad eminentemente urbana, el medio rural puede ser el entorno más propicio para comenzar esta renovación, como ocurrió en la antigüedad. En nuestra vida de fe, los actos de piedad pueden ser una ayuda, pero no los elementos esenciales. En una ocasión, Manuel González preguntó a los feligreses de un santuario mariano si tenían mucha devoción por la Santísima Virgen, a lo que contestaron afirmativamente con gran entusiasmo. Entonces él les propuso que en virtud de tan gran devoción rezaran como ella rezó, es decir, con la liturgia de las horas. El problema con las devociones viene cuando nos conformamos con ellas e infantilizamos nuestra vida de fe. Cuando su práctica no nos conduce a una vida litúrgica plena y a la oración en lo escondido, sino que ocupa su lugar. Cuando nos adentramos en una espiritualidad centrada en lo emotivo y lo sentimental, en lo subjetivo y el individualismo, que nos aleja de la militancia cristiana y del compromiso comunitario. El gran maestro de espiritualidad, Henry Nouwen, dejaba entrever en su extraordinario libro El regreso del hijo pródigo que el itinerario cristiano parte de saberse hijo y conduce a ser padre. La toma de conciencia de ser infinitamente amado por el Señor y la conversión de ese encuentro en una relación personal a través de la oración acaba necesariamente desembocando en una fe madura, desarrollada vocacionalmente en clave de paternidad, que antepone el bien de los demás al de uno mismo. De este modo, el cristiano adulto no busca en la oración su propia satisfacción, sino descentrarse de sí mismo para imitar a Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros. Por ello, el ejercicio del sacerdocio bautismal a través de la liturgia de las horas es un acto de madurez cristiana que sitúa a toda la humanidad como beneficiaria de nuestra oración. No la celebramos porque nos guste, nos aporte o nos llene, sino porque queremos responder responsablemente a la vocación de interceder por todos los hombres y alabar, glorificar y dar gracias al Padre en su nombre. Por todo ello, si queremos ser cristianos adultos, y que los cristianos del futuro también lo sean, tenemos que priorizar en nuestra vida, en la de nuestras familias y nuestras comunidades, una correcta y completa vida litúrgica que gire en torno a la celebración de los sacramentos y la liturgia de las horas, así como una experiencia de oración personal en las claves que propone Jesús. Luego, en su justa medida, puede haber tiempo para lo devocional. En gran parte de nuestros pueblos no se puede celebrar la misa todos los domingos. La comunidad eucarística deberá asumir tarde o temprano la necesidad de desplazarse para celebrar la misa. Pero los pueblos no tienen por qué dejar de celebrar el resto de la liturgia propia del domingo o de las solemnidades, que es la liturgia de las horas, ya que puede ser dirigida por laicos. De hecho, el oficio divino es una de las dos fórmulas previstas en nuestra diócesis para la celebración de la palabra, y aunque aparezca en segundo lugar, no tiene por qué ser la segunda opción. De hecho, es la opción litúrgica frente a la que se suele utilizar, que es en realidad una paraliturgia. La vida cristiana en el campo mejoraría enormemente si en lugar de empeñarnos en ofrecer un sinfín de misas y celebraciones de la palabra, garantizásemos en una misma zona la celebración litúrgica completa del domingo. Primeras vísperas, laudes, celebración de la Eucaristía y segundas vísperas. Debería asegurarse la comunión de los enfermos en el transcurso del mismo domingo, algo perfectamente viable en la zona rural. Igualmente, el sacramento del bautismo debería celebrarse exclusivamente los domingos en la misa de la comunidad y convendría destinar un tiempo generoso previo a la misa, quizá el sábado,
para poder acceder al sacramento de la reconciliación. En buena lógica litúrgica, debería ponerse fin al abuso generalizado que supone el celebrar las fiestas de los santos en domingo, cuando se pueden celebrar perfectamente en sábado. Sería también conveniente exponer el cuerpo de Cristo durante la tarde del domingo en conexión con las segundas vísperas. Por otra parte, habría que completar esta experiencia celebrativa generando espacios para que la comunidad se encuentre, conviva y se forme, dando lugar de este modo a una experiencia dominical más plena. Los celebradores podríamos jugar un papel fundamental en este sentido. Por otra parte, el culto cotidiano diario, allí donde se pueda mantener, debería ser la liturgia de las horas, retomando el uso de la Iglesia antigua. Paradójicamente, estas mejoras no requieren más clero, sino que pueden, en gran medida, ser llevadas a cabo por laicos. Si Dios quiere, subsistirán algunas familias cristianas diseminadas por el territorio, cuya atención pastoral y sacramental tendrá que responder a un modelo radicalmente distinto del que hemos conocido. ¿Por qué no promover que sus casas se conviertan en nuevas domus ecclesiae? Casas en las que vive una familia consciente de ser una iglesia, con las puertas abiertas a todos, convertidas en verdaderos puntos cristianos de referencia en su entorno. En ellas, la liturgia de las horas estaría también llamada a tener un papel fundamental. De hecho, Pablo VI, tras el concilio, afirmó que conviene que la familia, en cuanto santuario doméstico de la Iglesia, no solo ore en común, sino que además lo haga recitando también oportunamente algunas partes de la liturgia de las horas, a fin de unirse más estrechamente a la Iglesia. No debe quedar sin intentar nada para que esta clara indicación halle en las familias cristianas una creciente y gozosa aplicación. Quizá, en un futuro no tan lejano, la estructura de la Iglesia en el campo se parezca a una red de domus ecclesiae, acompañadas por célibes que, viviendo o no en comunidad, permanezcan a su servicio y oren por ellas en comunión con el obispo diocesano y con la Iglesia universal. Hay una última clave que puede tener mucha importancia en el futuro: el papel evangelizador de la liturgia de las horas. Como muchos sabéis, pertenezco a Manen Obiscum, una asociación pública de fieles diocesana, de la que también forman parte otros celebradores, dedicada a la pastoral en el campo, que desarrolla proyectos de implantación de la liturgia de las horas en comunidades rurales, tanto en rito romano como en liturgia hispano-mozárabe. En este tiempo hemos visto cómo personas muy alejadas de la Iglesia, incluso no bautizadas, han experimentado procesos de conversión gracias a la liturgia de las horas. Cuando se lo conté a don César, me dijo que era lógico, porque en la primera iglesia ocurría algo parecido. Se entraba en contacto con la palabra de Dios y con la oración, y mucho más tarde se producía la incorporación a la vida sacramental. Las causas más relevantes que impulsaron al abandono de la liturgia de las horas por parte de los laicos han desaparecido felizmente. Todo el mundo sabe leer. La liturgia se celebra en lengua vernácula y ya no existen las complicaciones derivadas de un cristianismo masivo. Además, las nuevas tecnologías han puesto gratuitamente la liturgia de las horas al alcance de todos. De hecho, la Conferencia Episcopal acaba de lanzar una aplicación para que las podamos rezar desde el móvil. Por último, hay personas y organizaciones que estamos dispuestas a dar formación y acompañar a quienes lo demanden. Ya no hay excusas, es el momento. Agradezco especialmente a mi hermano Andrés su inestimable ayuda en la preparación de esta formación. Tanto él como yo y los demás hermanos de Manen Obiscum quedamos a vuestra entera disposición desde nuestra domus de la Cuesta, que es también vuestra casa, para todo aquello en lo que creáis que nuestra ayuda pueda seros de utilidad. Un abrazo grande a todos y que Dios os bendiga.